Querido Eddie, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, Hola, muy buenas. Meme, buenas noches. Ahora sí vengo volando, 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 pero llegué. Pero vienes volando, pero llegaste y aparte martes, donde hay mucho que decir porque el vecino del norte otra vez, insisto, Oh, dando lata. pues yo también voy a declararlo a él arma de destrucción masiva. ¿Qué te parece? Pues es que sí, es que No, debería, porque ha debería. sido un arma Sí, de destrucción masiva familiar, arma de destrucción masiva de la gente que está en su país, arma de destrucción masiva del de mundo. racismo, arma de destrucción masiva de clasismo, arma de destrucción masiva de elitismo, arma de destrucción masiva de injerencismo, arma de destrucción masiva de supremacía racial. Pues es que debería, querido Eddie, porque además, a ver, voy a enlistar la lista de cositas. Arma de destrucción masiva el fentanilo, luego bloqueo a Venezuela, dice que se va a quedar con el petróleo, que supuestamente Venezuela le quitó el petróleo a Estados Unidos y, y las que se junten. Pero, o sea, ¿cómo que le quitó el petróleo a Estados Unidos? Pues si ¿qué Venezuela era de Estados Unidos o qué? Entonces, bueno, si ya Pues nos así lo ponemos hace ahora a ver. sacar cuentas anteriores, ¿qué le parece si nos va devolviendo California, Texas y lo que se acumule? No digo, si ya está realmente, eso sí fue un territorio que era nuestro, pero Venezuela nunca que yo sepa fue de Estados Unidos. Pues es que esas vamos, eso sería, creo yo, el camino correcto, pero vamos por partes, Eddie. Viene Trump. Ya lo hemos platicado muchas veces, la bipolaridad del presidente de Estados Unidos. Hoy ya incluso se habla de demencia del presidente de Estados Unidos. Pero más allá de los temas clínicos y demás, ¿cuáles serían las implicaciones en el caso del fentanilo? Porque da un poco la impresión de que lo que quiere ya es que el fentanilo, como si con esta declaratoria ya va a dejar de existir la adicción al fentanilo en las calles de Estados Unidos, pero al mismo tiempo dice que México es responsable por la adicción en Estados Unidos del fentanilo cuando hayamos platicado ampliamente sobre eso. Pero, ¿Ves algún impacto en esto? mira, más que nada lo que me quedo yo aquí de alguna manera reflexionando es, ¿cómo vas a llamar arma de destrucción masiva a un medicamento que tú mismo inventaste en tu país? O sea, que lo inventaron en tu país y que gracias a que lo inventaron en tu país es que se usa por todo el mundo para temas anestésicos y de ahí salieron los derivados para otros temas pues verdaderamente muy desafortunados, ¿no? Como es todo el tema de las adicciones. Pero entonces, ¿cómo vas a no, o sea, cómo nombras un arma de destrucción masiva a un medicamento que tu misma FDA permite usarse de forma anestésica y que en el mundo se usa? O sea, me parece, es cuando por eso cuando le dicen que está como delusional, porque o sea, no tiene pies ni cabeza las declaraciones que a veces da y de verdad que lo digo con respeto porque no es con ganas de fregar, pero no, o sea, no da pie con bola, o sea, es muy desafortunado todo lo que hace. O, por ejemplo, está viviendo una tragedia una familia ya con todo lo que pasó ahora en Los Ángeles con esto que sucedió de este productor, y en vez de agarrar y de él mismo, cuando él había sugerido que cuando hay una tragedia hay que ser sensibles, hay que ser empáticos, como pasó cuando le pasó a Charlie, yo no entiendo por qué ahora él saca un mensaje de esa manera en Truth Social, haciendo lo que hace y con esas declaraciones cuando la familia está en pleno sufrimiento, pasando por una megatragedia, que aparte debería de darle como a él como mandatario otras reflexiones y decir, ¿qué está pasando con mi sociedad? ¿Qué está pasando con todo esto que las familias se están destruyendo, que se están separando, que se están atacando entre sí, que tengo millones y millones de pobladores que consumen todo tipo de sustancias? ¿Por qué se me está destruyendo así el tejido social? ¿Qué estamos haciendo mal? Ah, no, mejor en medio de la tragedia que están viviendo, saca un mensaje de esta manera. Yo digo, verdaderamente, eso es un líder, eso es alguien al que podría él mismo aspirar a que la gente lo mire con admiración, valga la redundancia.
No entiendo de verdad, no entiendo. O sea, me cuesta mucho trabajo. Justo ahorita que estabas tocando el tema del productor, que lamentablemente ocurre esta tragedia en donde presuntamente es su hijo el que les quita la vida, digo presuntamente porque las investigaciones tienen que seguir. Yo apenas me enteré que este productor había anunciado una docuserie de Trump, o sea, que le iba a hacer una película, una Bueno, docuserie. él estaba en contra de, ¿no? Obviamente, Exactamente, era justo. un demócrata completamente Sí. convencido, arraigado y era muy crítico de él. Pero a lo que voy es, así como criticamos a todos los que en medio de una tragedia se pusieron a burlarse y a atacar a Charlie y a la familia, si no mal Ujú. recuerdas, que es como la Sí, historia al sí, 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 revés, sí. y lo Exacto. reprobamos completamente porque eso no es tener humanidad. Pues ahora qué pasa con dos personas que a lo mejor tenían una ideología contraria, pues estás justamente haciendo lo que tanto criticaste. Entonces yo digo, ¿cuál es el ejemplo? Si se supone que como mandatario tienes que pues, dar un ejemplo, pero da ejemplo de todo lo que no está correcto. Y de alguna manera, regresando a lo de la sustancia esta, pues cómo vas a nombrar un arma de destrucción masiva, algo autorizado por la FDA. O sea, perdón, pero, híjole, delusional. Pero justo por eso lo decía, aquí alguien decía, en el capitalismo no cabe el humanismo, pero más allá de ideología de capitalismo, que si entra o no el Somos seres humanismo, humanos. exacto, somos seres humanos. ¿No, no crees, entrando un poco en polémicas, que esta declaración que da Trump sobre este caso en particular justo tuvo que ver porque era alguien que estaba en contra de él, Sí, sí, por supuesto, pero si él mismo criticó que los que estaban en contra en su de momento Charlie Kirk? de Charlie, porque habían hecho una cosa así y fue muy criticado y nosotros mismos también lo Pero reprobamos, claro. dijimos, primero la humanidad, es más, cada vez que vemos una tragedia o algo que sucede, siempre invitamos, digo, los que somos conscientes, venga del lado que venga, porque somos seres humanos, independientemente de nuestras ideologías, a no sacar pues sí, leña del árbol caído o a no agarrar y sacar raja política de una tragedia que sabes que si hubiese sucedido en tu familia estarían devastados. Entonces te pones en los zapatos de los demás, independientemente de la ideología de la que sea. Entonces por eso digo, entonces la próxima vez que suceda algo del lado de él y los demás hagan un comentario, ¿con qué valor moral podría él o autoridad moral llamarle la atención a alguien que haga lo mismo que él está haciendo ahorita? Sí, no tiene ningún sentido. Y ahí estamos hablando desde personas, seres humanos, que puedo no estar de acuerdo con lo que dices, puedo no estar de acuerdo contigo, y aún así hay empatía, aún así Oye, hay humanidad. se Pues sí, siente feo que a la claro. gente le esté pasando mal. O sea, no Claro. porque piense diferente, deja de sentir. Y cuando Sí. dicen eso de que el capitalismo que no tiene humanismo, créanme, todos los seres humanos en mayor o menor medida sentimos. Siempre. Algunos, muchos, lo que les Demasiado. falta es aprender a usar la conciencia, que es muy distinto a no sentir. Y eso es lo que no se ha entendido. Realmente la falta de el poder tener una cultura sobre la conciencia es lo que hace que falte empatía, que falte sensibilidad, que te pongas en los zapatos de los demás, pero es porque ni lo carburas por acá ni por acá. Entonces actúan en automático y por eso parecen tempanos de hielo Ujú, desde un teclado o desde ujú. un micrófono, cuando A de ver, ya, pronto vemos tantas declaraciones cuando alguien la está pasando mal. ahora, justo con esas declaraciones yo quiero meter el asunto de Venezuela, ¿no? Porque hoy lo que ya hace Trump en su cuenta de Truth Social es decir que Venezuela ya está completamente rodeada por el ejército más grande del mundo, que bueno, es Estados Unidos en la historia, o sea que ya Venezuela está rodeado y ya llama directamente a un bloqueo, ¿no? Lo que dice Trump es un bloqueo total de los buques petroleros que entren y salgan de Venezuela. Obviamente es un asunto que ha sido condenado por Venezuela, que ha sido condenado por Rusia, o bueno, que ha Irán, habido China, posicionamientos exactamente. En su cuenta lo que dice es que la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica
económica y que la conmoción será como nunca antes hasta que devuelvan, y esto ahí es donde entra esa frase que te decía, devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente a Estados Unidos. Estamos hablando de Venezuela, el país que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo probadas del mundo. Son del país, son de Venezuela. Soberanos. Exacto, es soberanía, son sus recursos naturales. Pero Trump dijo, se las robaron a Estados Unidos. A ver, pero es como la historia de Irak, de Afganistán, de la guerra del Golfo Pérsico. Es que es la misma historia. O sea, vuelve a ser exactamente lo que por mucho tiempo en la historia lo hemos visto. Y pues sí, de alguna manera no lo podemos permitir. También se quería quedar con Canadá, también se quería quedar con Groenlandia, también quería arrebatar el canal de Panamá, también le quiso cambiar el nombre al Golfo de México. Y también todo el tiempo es así, pero es que vuelvo a esto. Me sorprende que a alguien le pudiese sorprender. Pero, ¿qué es lo que sorprende, Eddie? Estamos hablando de un presidente que también la otra vez dijo que iba a cerrar el espacio aéreo, creo que también de Venezuela. ¿También? Pues lo hizo. ¿No hasta vetó a las aerolíneas que siguieran dando servicios? Pues por eso te digo, o sea, él se siente dueño del mundo. ¿Cuánto le va a durar? Como te lo dije la semana pasada, que se lo dije a mi dentista, que le mando un saludo, le Sí. dije, no, él no se siente Dios, él siente que él parió a Dios. Adiós, sí. Para que quede claro su nivel de ego, de soberbia, él cree, o sea, él se siente el creador del creador. A ese ¿Sí? grado de enfermedad está. Y si es una enfermedad, de verdad, emocional, mental, espiritual, y siento que ya planteando un análisis psicológico, ese hombre tuvo que haber sufrido mucho en su infancia, pero de verdad, le han de haber pasado cosas muy crueles y muy horribles, que nunca a lo mejor lo vamos a saber, pero se ve que fue aplastado, y ahora cada vez que puede, le gusta buscar cómo cobrar venganza y desde el poder, desde ese, vamos a decir, escalafón, aplastar a quien sea, como sea y donde sea, porque siente que la vida le debe algo, todo lo que le robó en alguna etapa de su vida. A ver, Eddie, pero entrando en justo en esa misma tesitura, ¿qué se puede hacer? ¿No? Lo hemos platicado muchas veces. Los demócratas la semana pasada sacaron unas fotografías del archivo de cierto personaje que no podemos mencionar su nombre porque cosas raras pasan cuando mencionamos el apellido de Jeffy, dejémoslo así. Empezaron a sacar ciertas fotografías que, bueno, no es que nos sorprendan, ahí estaban. Son fotografías del expediente, del archivo que ahí estaban. De su pasado. Exacto, de su pasado. Pero parece que no hubo, o al menos de este lado, hablando desde México, parece que no hubo mucho impacto. No sé en Estados Unidos si hubo impacto o no, pero eso lo pregunto rumbo a las intermedias, de las que ya hemos hablado, que hasta los propios republicanos hay muchos que ya están pues volteando bandera. Se ha hecho público que el propio Trump ha presionado a los republicanos, que ha tenido reuniones con ellos, que se ha sentado con ellos y que le ha costado sacar ciertos posicionamientos que le interesan. Son contados los republicanos que son voceros ya del gobierno de Trump. Al contrario, hay más que están velando por sus propios intereses. Lo mismo lo dijiste, que van a quedarle mal a la gente. Trump se va a ir eventualmente y ellos son los que se van a quedar y los que van a tener proyecto. Y los que Trump se supone va que quieran una carrera política. Exactamente, o sea, van a sacrificar su carrera política por defender a Trump, por el proyecto MAGA, o con qué, o cómo le van a hacer. Pero yo no sé si en este momento, tomando en cuenta todo lo que ha hecho Trump, que si el fentanilo, que si Venezuela, que si Ucrania, que si Gaza, que si esto y que si lo otro, que si le dieron el premio de la paz de la FIFA, que si, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si ya como que se pusieron en orden las ideas para que la gente diga en las intermedias, no, creo que no hay que refrendarle un apoyo a este proyecto, y para que en el siguiente periodo pues se busque una alternativa distinta que sí resuelva los problemas de Estados Unidos, no que cree más problemas en el mundo. Yo te garantizo que este hombre como es, se le va a ocurrir sacar, como es él, una idea de repartir dinero a la población, cheques de apoyo gracias a todo el dinero que según él se reunió de los tarifas, de los aranceles, y con eso va a cambiar el panorama. Ya, mira, lo estoy esperando que haga su anuncio.
Lo estoy esperando. Ya, tiempo al tiempo. Yo ya sé cuál es su juego y pues con dinero baila el perro a veces, así que pues vamos a ver, vamos a ver. No está fácil, sí la tiene más complicada de lo que parecía, porque obviamente hay muchísima gente desilusionada, muchísima gente enojada, muchísima gente furiosa, hay que decir la palabra, por todo este racismo, clasismo, por las deportaciones, por la forma en la que ha separado y arrancado a familias, por la poca sensibilidad que ha tenido en miles de temas y por su deseo de apoderarse de lo que él quiera y sin importarle nada. Entonces, como vio que con Canadá no se podía, como vio que no se podía con Groenlandia, como vio que no se podía con Panamá, como vio que no se podía con México, como vio que no se pudo ni tener injerencia en Australia, como vio que no se pudo tener injerencia en Alemania, bueno, pues ahora dice, yo te lo dije hace meses, acuérdate, meme, y se lo dije a la audiencia, este hombre va por erradicar las izquierdas progresistas en toda América Latina y en donde se pueda en el mundo. ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas? Claro que lo recuerdo y creo que es un gran tema para Y lo mencionarlo. está El cumpliendo a caso cabalidad. Chile, el caso Argentina, Se los el dije desde caso, enero. el propio caso Honduras. Pues se los dije desde enero, pero Sí, ¿sabes qué es lo que molesta? Que no hicieron nada al respecto. O exactamente. sea, se quedaron dormidos en sus laureles. Entonces yo lo único que puedo decir ahora para México, México, México que amo, por favor aquí, nada de Please. dormirse en los laureles, con Sí. la ventaja de que este hombre en el 2030 ya no va a estar. Pero eso no es ninguna garantía como se está moviendo, porque él está construyendo un aparato para golpear por donde se pueda, porque para él se quiere autonombrar el príncipe y rey vitalicio de la ultraderecha en el mundo, A eso quiero llegar, Eddie. Hoy la mientras presidenta viva, de ¿no? Honduras, hoy la presidenta de Honduras le hacía un Dios llamado le al dé vida. pueblo. Hoy hacía, fue Te ayer la perdí. presidenta de Honduras. Ahí no, ¿me escuchas? Ya. Sí, es que Ahí, como que tardó en regresar. como que se tardó en regresar. Pero justo lo que está diciendo ayer la presidenta de Honduras hace un llamado al pueblo de Honduras diciendo que el presidente que deja en libertad Trump, el expresidente Juan Orlando, que sentenciado a 45 años por tráfico de cocaína, 45 años, quiere llegar a Honduras a proclamar al presidente que cuestionada la elección, porque de un lado dicen que fue muy cuestionado el proceso y del otro lado dicen que gana la derecha, ¿no? Quien a través de esta estrategia Trump habría como medio metido mano de manera indirecta. México debería de voltear a ver lo que está pasando en Chile, en Argentina, Sin en duda, pero Honduras, desde hace meses. Sí. pero lo está haciendo. O sea, yo te lo pregunto de, ¿lo está haciendo el Yo creo que partido, sí, los pero con mucho cuidado, legisladores? meme. Con mucho cuidado. No se te olvide que somos el socio principal Sí, del país vecino, el sí. principal exportador. Tenemos muchos lazos comerciales, culturales, hasta ahora con el tema del mundial, que por supuesto que se van a acercar más las naciones, es un hecho, tanto Canadá como Estados Unidos como México. Entonces, sí tenemos que entender que la realidad de México es muy distinta a la realidad de esas otras naciones. Pero eso no significa que no debamos de tener nuestros esquemas de inteligencia perfectamente bien prendidos y alertas para identificar todo lo que sucede, todas las personas que de alguna manera están involucradas trabajando para hacer esta maquinaria, porque es una maquinaria la que llega desde mucho tiempo antes a esas naciones para ir desarticulando con violencia, con ataques digitales, con ataques mediáticos, con mucho ruido, porque es un proceso, no es como que se da de un día para otro. O sea, ellos lo que buscan es ser desencantadores de poblaciones para entonces ellos entrar al quite diciendo, ya ves, desencántate, aquí tienes a quien te puede encantar. Entonces hay que entenderlo muy bien, pero no podemos nosotros cometer el error de empezar una pugna porque eso perjudicaría las negociaciones tan importantes y tan vitales que hay a nivel comercial, a nivel seguridad y a nivel migración. Entonces, se llama, así como los grandes países
que tienen estos órganos súper buenos a nivel seguridad. Podríamos hablar de Rusia, podríamos hablar de Israel, podríamos hablar de varios, pues hay que trabajar muy undercover, porque a final de cuentas ellos también trabajan undercover, ¿estás de acuerdo? O sea, lo que buscan hacer mucho, sus estrategias, no las hacen cínicamente, las van tejiendo, ¿no? Y llega un momento en el que pues todo esto explota y es donde dice la izquierda progresista, pero si ni los vimos pasar, pero si ni los vimos venir, pero ¿cómo no los viste venir si tenía cualquier cantidad de anuncios? Oye, el que el mandatario vecino salga antes de las elecciones a decir que le va a mandar no sé cuántos billones a Argentina de dinero, ¿qué creen que para qué lo anunció? Pues obviamente para que la gente diga, no, más bien nos conviene estar bien con la primera potencia, nos van a ayudar económicamente, no sé qué y no sé cuánto. Y luego para que a la mera hora diga, siempre mi mamá dice que siempre no y ya no te vamos a mandar esa cantidad, te vamos a mandar pues una pequeña cantidad de la que dijimos, pues tiene maneras de manipular en cada una. Mira, en Argentina lo manipuló así, justo antes. En Honduras lo manipuló liberando a este fulano, ¿no? En Chile, usando el mismo discurso que usó él, diciendo que iba a expulsar a todos los migrantes. ¿Sí o no? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Cuál fue el No, discurso sí, de sí, sí, Kass? claro. El El discurso de discurso de Kass Kass, fue: voy a que iba a ser expulsar a un pequeño ICE, 330,000 que iba a ser migrantes. exactamente. Los Sí. voy a expulsar. Ahorita ya le está bajando y está diciendo, no, bueno, los voy a invitar a que abandonen el país y a que regresen, pero ya de forma ordenada. No sé si escuchaste hoy eso. Sí, ya como que suavizó el discurso, Suavizó, suavizó. pero es lo mismo. O sea, a ver, Por en eso es los lo que hechos, digo, Bolivia, nadie mejor digas. ejemplo. Ya habían tratado de hacer un golpe años atrás cuando estaba aquí Andrés Manuel López Obrador y Ujú. ahora lo hicieron de una forma más, entre comillas, democrática, ¿no? Porque pues no es democrático, se llama injerencismo. Pero ahora por lo menos no fue vía golpe. En Perú, ¿qué pasó? Y lo O sea, lograron porque pues claro. ven a más. Aparte, Entonces pues sí hay que estar atentos, definitivamente hay que estar atentos. A mí me gusta mucho cómo el tratamiento que le da Lula a las cosas. Yo creo que tenemos mucho que aprender de la visión de Lula. Lula es alguien que me gusta la forma en la que trata muchos temas, porque también siento que, digo, Petro ha hecho buenas declaraciones, pero a veces se le va la mano con la parte de la agresión. Yo creo que la rudeza innecesaria no debe de tener cabida. Y me gusta mucho más Lula, como que Lula es alguien que invita más a la conciencia, que manda mensajes más de conciencia social, que manda mensajes más de humanismo, que creo que ha tenido una forma más, obviamente, considerando que él no es dependiente de la nación, ¿no? Cuando vemos el comercio que tiene Brasil con Estados Unidos, pues no es relevante, ¿no? Entonces también tiene ese hándicap para poder a lo mejor expresarse más contundentemente. Por eso hay que analizar la realidad de cada país. No es lo mismo México que Bolivia, que Honduras, que Chile, que Argentina o que Brasil, ¿no? claro, cada país tiene sus particularidades y tiene sus lógicas. Hay cosas que son similares, hay otras que no lo son, hay diferencias muy, muy grandes, hay cosas que podemos compartir y otras que pues nada más Que las no nos podemos vamos a contar. agachar. Exactamente. Sí. Ahora, en este sentido, y quiero preguntarte porque tú entiendes muchos más de estos temas. Hubo una reforma que fue en materia de aduanas. Se Uh-huh. habla de este incremento, lo presenta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de un incremento de aranceles que ya existían, porque ojo, esos aranceles ya existían en productos donde pues no hay tratado, donde no hay tratados comerciales. Y muchos han hablado de hecho se lo preguntan al secretario de Economía, que al incrementar los aranceles en estos productos, lo que va a pasar es que va a haber una inflación, el producto lo va a pagar o el precio lo va a pagar directamente el consumidor. Y yo ayer que comentaba el tema, en los comentarios la gente decía, es que eso es, o sea, ¿con qué cara le decimos o nos quejamos de la estrategia de Trump con el tema de los aranceles cuando nosotros lo aplicamos también? Lo que pasa es que México tiene que cuidar mucho esa pérdida de productividad que se puede llegar a dar, meme. O sea, tenemos que ser conscientes. Estas decisiones que se tomaron, uno, pues no es en el grosso de salud, ¿eh? No sé si tosiste o estornudaste. En el grosso del tema en el cual importamos y obviamente hay que proteger a nuestra industria. Nuestra industria ha estado perdiendo muchísimos terreno en los últimos 20 años.
pero fuertemente nuestra industria textil, nuestra industria automotriz es muy buena y se ha fortalecido, pero al mismo tiempo abrimos la puerta a tanto vehículo de distintas latitudes que empieza a mermar en lo que se puede producir y vender en nuestro país, y que a final de cuentas yo sí fui muy enfático en decir, a ver, en vez de estar discutiendo, tenemos que fortalecer el bloque de América del Norte. México no se puede dar el lujo de lo que se dio a Estados Unidos. Tú sabes por qué Estados Unidos está en una crisis desde hace años, y no es desde Trump, es por su pérdida de productividad. Estados Unidos se dio en bandeja de plata toda su producción o la mayoría de su producción y productividad a China y también a otras latitudes, y se convirtió en un país, vamos a decir que en mayoría consumista y en minoría productor. Eso es un riesgo, tiene que haber un justo equilibrio. No puedes volverte tampoco proteccionista y cerrar, pero sí tiene que haber un justo equilibrio, y sobre todo en industrias en las cuales te estás dando cuenta que tu país está perdiendo considerablemente empleos, como en el textil, en el del calzado, en el de autopartes. Y bueno, también protege la automotriz, ¿no? Pero porque también no hay que confundir autopartes con automotriz, ¿no? Hay que entender que son temas. Son temas distintos. Exactamente, porque a veces la gente lo confunde y dice, ay, pero es que cada vez producimos más coches. Sí, pero una cosa es industria de autopartes, otra cosa es industria de manufactura automotriz, ¿no? De lo que es el ensamble. Entonces, yo no lo veo como algo negativo. México tiene que fortalecer mucho su economía interna. México tiene que hacer un gran esfuerzo también, y esto lo he venido repitiendo durante meses en tu espacio, por ya sacar un programa que apoya a las pymes, porque las pymes, vuelvo a repetir, es el 90% de la inversión de este país, realmente es la máquina del país, junto con el campo y junto con temas importantes. Por supuesto que la inversión extranjera directa es importante, pero no es igual de relevante, ¿eh? Si ustedes sacan una balanza y la revisamos, se van a dar cuenta cuánto aportan las pymes, cuánto en inversión, aparte que también las pymes tienen lo interesante que la inversión fija bruta también en maquinaria, cuánto aporta el campo y también cuánto invierte, y cuánto la parte de inversión extranjera directa. Entonces, yo sí veo bien que la Secretaría de Economía y por supuesto que la Presidencia estén explorando mecanismos sin ser autoritarios y sin cerrar a México al mundo y al mundo a México, esquemas donde también se pueda fortalecer nuestra industria y podamos generar más empleos. Entonces, el impacto inflacionario creo que va a ser mínimo, sí podría haber algo, sobre todo en ciertos sectores, pero no es el grosso de lo que cuenta para la inflación. Hay que también reconocerlo. No es el grosso para que se te suba. A mí, sí, sin embargo, podría decir que sí me preocupa la inflación, porque no vemos buenas señales en el país vecino en cuanto a generación de empleo e indicador inflacionario. Y como lo dijo todavía Jerome Powell, que dijo que lo del número de los empleos estaba mal, más o menos entre 40,000 y 60,000 mensuales el error, o sea, traen un margen de error, podrían ser de 600,000 a lo mejor anuales, que esos empleos no están. Entonces, yo creo que hay que ser muy cautelosos, muy, muy cautelosos, no por este tema, sino por todo el entorno económico global y por supuesto del país vecino que nos impacta directamente. Sí creo que hay que estar vigilando muy bien la inflación. Sí veo señales de la inflación y la subyacente fuera del rango del 3% en la inflación general, que era la meta, y hay que ser muy cuidadosos con la tasa. ¿Por qué? Porque ya cuando te acercas mucho a la tasa del país vecino, puedes empezar a perder captación, y pues empiezan muchos a buscar dónde poner su dinero, donde de alguna manera sea más rentable por el valor de la moneda y el interés que paga, porque acuérdense que juega de dos maneras. Realmente, ¿qué peso tiene una moneda y cuánto te paga por tener guardado ahí el dinero? Entonces, creo que sí habría que ser muy cuidadoso. Yo estoy de acuerdo con muchos economistas que sugieren
que ya Banco de México a partir del año que viene tiene que detener completamente las bajas de tasa. Yo también creo que lo estimo así. Por lo menos hasta que no veamos señales contundentes y como decía Jerome Powell, que me gustó mucho, que decía, no, yo no quiero ver una baja de inflación de un mes, yo necesito ver una baja de inflación y de generación de empleo realmente a 3 y a 6 meses, para entonces tomar decisiones fuertes en la política monetaria, porque no podemos estar jugando de que, un mes, no sé qué, la primera quincena, la segunda quincena, no, realmente hay que estar muy conscientes de qué es lo que está pasando y cómo se está comportando el indicador inflacionario y el indicador de generación de empleo. Y por supuesto también cruzarlo con el factor Producto Interno Bruto, GDP en Estados Unidos, y poder jugar con ello, ¿no? Entonces, yo ahorita ya, para el año que viene, de veras que ya no le veo espacio para seguir bajando la tasa. Ya creo que tiene que haber un stop. Te voy a poner un video, Eddie, porque obviamente el tema de la inflación creo que es uno de los que más hemos platicado y que hay que darle mucho sentido, de dónde sí, en dónde no, cómo mejorar, dónde están esas banderas rojas, por así llamarle. Y salió el expresidente Vicente Fox a hablar del tema. Te lo voy a poner y vamos a analizarlo. Es muy cortito. ¿Te das cuenta cuando 500 pesos ya no alcanzan para nada? Cuando vas al súper y el carrito ya no se llena. Y cuando llegas a casa y la despensa queda vacía. Cuando cargar gasolina duele y abrir tu negocio cuesta cada día más. Cuando en la taquería, el restaurante, el pequeño comercio, los clientes dejan de llegar, ya no consumen y entonces las ventas empiezan a caer. Eso cansa, eso duele y no es tu culpa, créemelo. Quien trabaja solo o quiere algo justo, que su esfuerzo alcance, que tu trabajo valga, que tu negocio pueda seguir abierto. No te resignes, levanta la voz, participa como ciudadano activo. Defendamos a quien todos los días se parte el alma. Lo dice el hombre que no tuvo los tamaños para sentarse con el sector empresarial para subir el salario mínimo y les tuvo miedo. ¿Lo dice ese hombre? ¿De verdad? O sea, ¿se atreve a salir en la cámara bajo esos antecedentes? No lo puedo creer. Y luego lo dice el hombre que no analiza las métricas del país y no se da cuenta que si revisa el crecimiento en ventas de Walmart, de Liverpool, de Palacio, hasta de Electra del año, no corresponde a lo que está platicando. A mí me encantaría que saquen la tabla de lo que crecieron las ventas en el año de esta. Es más, en enero vamos a sacar una lista de las compañías relevantes en varios sectores y cómo les fue en ventas. Es más, hasta el sector automotriz está vendiendo más autos este año que el año pasado. Entonces, pues a mí no me cacha el audio con el video. Ahora, es un hecho que desde la pandemia hubo una inflación global verdaderamente tremenda. Sí, es un hecho y que impactó globalmente y que claro que lastimó en unos países más y en unos menos, pero también es un hecho que jamás se había hecho un aumento del salario mínimo como se hizo en este país, justamente en el momento más crítico que fue la pandemia. Claro, desde antes empezó a aumentar y que así ha ido aumentando y que ahorita en enero viene otro aumento. Entonces vuelvo al análisis de cuánto podías comprar de kilos de tortilla desde 1976 al día de hoy con un día de salario mínimo. Entonces, claro que las cosas suben, pero si tus incrementos en el salario mínimo superan por mucho al factor inflacionario, en vez de perder poder adquisitivo, estás ganando poder adquisitivo. Porque si tú ganabas 10 pesos y la inflación estuviese en 6
y como era la política neoliberal, la sufrieran a valor inflación el salario mínimo, pues simple y sencillamente, si tantito se aumentaba más la inflación y se esperaban un año a volvértelo a subir, pues ya perdías realmente hasta poder adquisitivo. Pero en este gobierno que ha habido aumentos desde el 2018 verdaderamente bestiales, que cuando lo comparas en una gráfica con el factor inflación de la misma temporalidad, te das cuenta que hubo una ganancia de poder adquisitivo. Entonces hay que contextualizar y hacer el entorno y no dejarse de alguna manera seducir por engañabobos. Porque encima, ¿cómo lo puede decir el señor que, vuelvo a repetir, que no tuvo los tamaños para sentarse a negociar con el sector empresarial para poder hacer aumentos del salario mínimo como correspondían? Y hasta él mismo lo ha reconocido, que no lo tuvo, que porque a él le vendían, era tan gran empresario él, y al mismo tiempo él era víctima, siendo el primer mandatario del país, y le vendían la historia de que iba a haber inflación si aumentaban el salario mínimo de más de la inflación. Oye, si tú eres un líder, pues a final de cuentas, entonces, ¿qué? ¿Te vas a dejar mangonear o vas realmente a hacer un gobierno a favor, como él lo había prometido en su momento en el 2000 y por algo votaron por la alternancia, de realmente darle y devolverle poder adquisitivo al pueblo y darle mejores condiciones, cosa que pues la verdad no cumplió? Entonces, Ahora, a eso quiero llegar, Eddie, porque vienen a hablar como si tuvieran algún tipo de autoridad moral, los que, pues, evidentemente no la tienen. Él, en el caso de Vicente Fox, por seguir poniéndolo de ejemplo, está respaldando proyectos, el proyecto de partidos políticos como el que está trabajando a Costa Naranjo, Lorenzo Córdoba, etcétera. Hoy la presidenta hablaba sobre estos partidos políticos, de hecho, viene hablando sobre la reforma electoral hacia adelante, que ya se va a presentar en estos días. Y por supuesto que aquí voy hilando todo. Necesitamos gobiernos y proyectos que le respondan a la gente y que cumplan con esas expectativas para que se siga manteniendo, entre otras cosas, una conexión con la gente y no se pierdan o no carezcan de elementos como ocurrió en Argentina o como ocurrió en Chile o como ocurrió en otros espacios. Pero este tipo de personajes que se suben en la generación Z, que convocan a marchas, manifestaciones, etcétera, que no tienen proyecto, que no presentan nada, salen a hablar de temas que ellos en su momento les tocó resolver y al contrario no hicieron nada por ello. por eso digo, o sea, ¿cómo? Por eso fue mi pregunta, ¿no? En la reflexión escuchando su video. Yo la verdad no había visto ese video. Pero peor aún, imagínate que estuviéramos sentados en un debate y ahorita yo le estuviera respondiendo y encima le sacara la gráfica de lo que crecieron las ventas de todas estas empresas que te menciono. ¿Con qué cara quedaría al decir, y si tus ventas no crecen, y si no llegan clientes, y si no esto? O sea, ¿qué le respondería a esas empresas que crecieron hasta de doble dígito este año? No tienen nada que contestarles. O sea, ¿qué les va a decir? Quedarían ridículos. ¿Mentiras? Por eso Sí. ya no se atreven a debatir, por eso ya no se atreven a sentarse, porque saben que se les va a responder con todo respeto, y sobre todo en mi caso, siempre lo voy a hacer así, pero con un argumento y con datos duros, precisos, no con choros, porque para los choros estamos buenos. Hoy decía en una entrevista a un periodista, le decía, tú nada más explícame si tan fregones y chuchos los cuereros eran los de antes, los neoliberales y conservadores, ¿cómo le hacían para presumir sus crecimientos de 3.5 y 4% y entre más crecían, más millones de pobres metían a la pobreza? Y luego resulta que el que creció menos y tuvo una pandemia, logró sacar a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Ahí estamos viendo el nivel de saqueo, porque ¿cómo te explicas que un país crece 3.5, 4% y acaba con 51 millones de pobres metidos por ellos a la pobreza, y el que tuvo una pandemia y a lo mejor creció 1%, te saca 13.5 millones de la pobreza? ¿Se están dando cuenta que al ponerlo en una balanza habla del nivel de saqueo y el nivel de dispendio y el nivel de no saber administrar la riqueza que se vivieron en décadas pasadas? Hagan ustedes la cuenta, no es que uno quiera decir, es que no pueden engañar, no tienen los argumentos, ni los números, ni los estados financieros, ni los cuadros comparativos para sostener una cosa así.
Mira, Eddie, aquí hay un comentario que es de Bearg8904. Dice, pero esas empresas grandes, como bien dice Eddie, necesitamos que miren a las pymes. ¿Están creciendo las Así con pymes? insistencia. Y no lo puede, o sea, habría Sí, no, alguien lo que estás podría diciendo. decir, Eddie tiene fregando años que por favor quiere ya un plan urgente entre me acuerdo que hasta se los mencioné, les dije, estaría increíble que participaran como apoyo y como mentores los empresarios grandotototes, los grandes, las medianas, las pequeñas, el sector bancario y el gobierno y armaran realmente un proyecto 2026-2030 hacia semillero de pymes, impulso de pymes, crecimiento de pymes, con todo tipo de apoyos de cada uno de los sectores, y expliqué por qué. Porque si es el 90%, hablando de pymes, o cerca del 90% de la inyección de la inversión nacional, pues ¿cómo no vas a apoyar a las pymes si tú mismo estás buscando crecimiento como gobierno? En vez de estarlo buscando tanto afuera, agarra y hace una economía de escala interna, haz una economía donde te va a crecer el circulante y por ende te va a crecer todo, te crece la recaudación, te crece las ventas, te crece esto, te crece el otro. Entonces, definitivamente sí y sí hay que hacer proyectos para impulsar las pymes, para impulsar la inversión extranjera directa y para impulsar las asociaciones público-privadas que he venido sugiriendo para duplicar la inversión en infraestructura pública del PIB. O sea, que si pensabas hipotéticamente invertir el 3% del PIB, en vez de endeudarte o de tener déficit, mayor déficit fiscal, haces muchas APPs, se te duplica el cochinito de inversión, haces el doble de proyectos de infraestructura pública, sean carreteras, sean aduanas, sean puertos, sean trenes, sean hospitales, sean sistema académico, sean vías de comunicación, y automáticamente también duplicas la generación de empleo y con ello duplicas también el circulante, el gasto, el crecimiento, apoyas a las pymes, hay derrama y por ende también aumentas la recaudación. Y con todo eso que se hace de círculo virtuoso, el Estado tiene para invertir aún más, pero ya no salió de un bolsillo de elevar más la deuda, sale de una combinación de inversión en energía, de inversión hídrica, porque lo vamos a necesitar para los centros de datos, porque lo vamos a necesitar para muchas cosas que se vienen de las diferentes industrias y tecnologías, pero lo haces por medio del APP donde el Estado es dueño del 51, 52 o 53%, 55 o 60, según cómo se acuerde, la explotación también del petróleo, el litio, de todo, pero con la mayoría en el Estado para siempre velar con la soberanía del Estado y que no pase lo que, valga la redundancia, sucedía antes, que los privados se comían al Estado porque les daban rienda suelta. Pero de esa manera, imagínense lo que crecería el país. Entonces, son tantas aristas que hay que hacer y cada sector tiene que ir haciendo su planeación estratégica y detonar todo este tema de cosas, porque es importantísimo que México invierta más en su PIB, pero no a costa. La deuda, yo siempre he dicho que es sana, hasta en las empresas, los emprendedores, la deuda te ayuda a detonar. A ver, yo te pregunto, imagínate que eres un emprendedor y te está jalando bien lo que emprendiste y de pronto necesitas una inyección de capital para crecer. ¿Qué prefieres? ¿Tomar la inyección de capital con el 50% de un socio, que invites a alguien con el 50% y que le meta tu negocio, donde todo lo que ya gane tu negocio, ya tienes un socio que metió lana y se va a llevar la mitad? ¿O mejor prefieres pedir un crédito pyme, donde a lo mejor la tasa no se va a estar estoy inventando, en 20% anual, y automáticamente después de crecer tu negocio, de pagar tu crédito 20% en vez de ceder el 50% a tu negocio, todo lo que ganes va a seguir siendo tuyo? Y aunque pagues el crédito, solamente vas a pagar un 20% de interés en vez de ceder el 50% de tus ganancias. Es que hay que sopesar. O sea, yo creo que por eso rogué que metieran ya, y tengo años rogando,
el tema de educación financiera en el programa académico desde temprana edad, porque eso no nada más te sirve para el microgasto y para el día a día y para administrarte y para no pagar más intereses cuando vas a hacer una compra y para que no te engañen con los abonos pequeños y para todo, te sirve para todo, para también cuando alguien te quiere vender que el país tiene una deuda o que tiene tanta deuda versus el PIB, en vez de criticarlo y que te engañen y te alarmen, tú puedas entender cómo está compuesta esa deuda, a qué plazo, a qué porcentajes, para qué se usó la deuda, qué detona la deuda de empleos, qué va a detonar a nivel bienestar en infraestructura, en comunicaciones. Entonces, por eso también le apuesto al APP, porque imagínate lo que puedes lograr con la lana que tiene el Estado, pero una parte a lo mejor de deuda que no afecte realmente y que tenga un porcentaje y bien negociada y que aparte hagas la APP. Olvídense, el país se va a un desarrollo impresionante, pero ese mismo desarrollo que detona, en lo que construye detona empleos, genera derrama, genera circulante y una vez terminados los proyectos, pues está generando y generando y generando y generando y más inversionistas quieren venir porque el país está mejor comunicado, más desarrollado, tiene más academia, tiene más técnicos. También invertiría muchísimo en un sistema en que México va a requerir muchísimo más de técnicos. ¿Por qué? Porque con toda la inteligencia artificial, centros de datos, desarrollo de chips, todo el tema de computación cuántica, todo lo que se viene, vamos a necesitar más carreras técnicas y menos teóricos. Entonces también eso hay que analizarlo y hay que irlo planeando. Por eso yo les hablo de que la 4T, y siempre lo he dicho, es un proyecto de nación que desde que se diseñó como un proyecto transeccional, como un gran rascacielos que va en el segundo piso hasta el piso 45, y que nadie puede pensar en este proyecto hacia un sexenio, porque no es un proyecto para un sexenio, es un proyecto de nación en todas las aristas y sentidos. Pues hay que empezar a abarcar muchos temas, pero bueno, para eso hay cada área. Para eso tienes un equipo, para eso hay gabinete, para eso hay esto, para eso hay el otro, y cada quien se tiene que ocupar de lo que tiene, de lo cultural, de lo académico, de lo económico, de lo de seguridad, de lo productivo, de lo financiero. Pues para eso es que hay todo ese organigrama y esa estructura. Las estructuras son importantísimas y cada estructura, cada área tiene que hacer lo que le toca para generar finalmente un resultado maravilloso en el tránsito del sexenio y al final del sexenio y entregarle a quien va a ocupar el tercer piso de la 4T, que va a tener, le van a dejar una gran responsabilidad con el gran mandatario que tuvimos de Andrés Manuel y luego la gran mandataria, doctora Claudia Sheinbaum, que más vale que tenga ese nivel para seguir continuando y que entienda que es un proyecto de nación. Claro, cada uno le va moviendo, va ajustando tuercas, hay cosas que van apareciendo, oportunidades, retos, pero a final de cuentas sí hay una misión y visión de proyecto de nación. Y ahí está, los que quieran léanlo en el proyecto alternativo de nación. O sea, no es inventado. Entonces, pues todo esto tiene que ser así, tiene que haber estructura, tiene que haber orden, tiene que haber planeación estratégica, tiene que haber medición de resultados a corto y mediano y largo plazo. O sea, pues eso es como logras grandes resultados. Bueno. ¿No? Mira, aquí hay un comentario que hace Ingrid, dice, es falso que se está pagando el mínimo a todo el mundo. En Puebla mucha gente está ganando menos y hay profesionistas que están ganando apenas el mínimo. Los salarios siguen estancados. Aunque hay incrementos... A quien le paguen menos del mínimo es un delito, si trabaja la jornada. A ver, por favor. ¿Y qué pasa también con la informalidad? Ahí entra. ¿Mandé? ¿Qué pasa también con la informalidad? Pues no lo deberían de permitir. A ver, vuelvo al punto. No está correcto. La gente de por sí con el mínimo apenas si sale adelante. ¿Cómo crees que le vas a estar pagando menos del mínimo a alguien? Ni siquiera el mínimo. Ahora, cuando lo analizas en la parte formal, sí te das cuenta que realmente no es un porcentaje mayoritario el que gana el mínimo. No sé si tienes ahí el porcentaje, pero está bastante bien puesto de los sueldos registrados en el IMSS. Solo un porcentaje es por mínimo, todos los demás están más arriba del mínimo. Lo deben de tener ahí, si alguien lo consulta, lo va a poder ver, hablando de formalidad. Ahora, pues ¿por qué creen que quieren erradicar la informalidad? Porque si erradicas la informalidad, mira todo lo que garantizas.
realmente el ingreso correcto a las arcas del Estado para la inversión y para el bienestar de todo el pueblo y para la inversión en infraestructura y en todo lo que se necesita. También que garantizas que la gente se pueda jubilar a la edad que le toca jubilarse con sus prestaciones, que tenga salud, que tenga el sistema de salud que tenga garantizado durante toda su vida, que tenga el tema de las afores, que tenga el apoyo de un Infonavit, que tenga todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿quién estaría peleado con que el país se vuelva 100% formal? Porque, créanme, realmente todo esto se detonó porque fueron dejando muchas décadas que esto creciera. Pero a final de cuentas, si esperamos nosotros transitar hacia un mejor escenario, pues pianito, porque como lo dije, el rascacielos no se construye en un día y no puedes exigirlo del piso 45 cuando vas en el piso 2. O sea, no puedes a alguien agarrar y decirle, voy a construir un rascacielos, que vaya en el piso 2 y le digas, que llegues como el ingeniero y el arquitecto o el dueño de la construcción. ¿Y dónde está mi helipuerto? Quiero mi helipuerto ahorita. ¿Pero cuál helipuerto? Si vamos en el piso 2 y el helipuerto va en el 45. Pues yo quiero mi helipuerto. No, pues está loco. Porque le dijimos que es un rascacielos, que hay un timetable para el rascacielos y que vamos construyendo piso por piso. Espérese a que esté terminado el piso 45 y ahí va a tener su helipuerto. Estoy haciendo una analogía para que se entienda para todos esos que exigen que por magia todo lo que sucedió en décadas, con un botón, ¡pum!, desapareció. Aquí tengo esta parte. Hay una realidad, Eddie, que es el que mucha gente, aunque trabaja, por ejemplo, como meseros en restaurantes y demás, no los tienen registrados de manera formal o los tienen registrados de manera parcial. Eso todavía está pasando. Y no me quiero ir a las acciones de gobierno, me quiero ir más hacia como a la reflexión de la mentalidad corporativa de algunos empresarios, que son los que a veces muchos, no digo que todos porque no sería cierto, pero sí hay algunos que no han hecho esta transición o no han hecho este cambio y todavía están buscando maneras de no pagarle todo al IMSS, de no registrar a todos ante Pues yo lo que creo etcétera. es que habría que mandarles un mensaje, sobre todo a los que no registran, porque eso está aún más grave. O sea, sí, porque ahí le estás negando hasta el derecho a la salud. O sea, le estás negando una cantidad de cosas tremendas. Yo lo que les diría es, señores y señoras, con el privilegio viene la mayor responsabilidad. Ojalá y lo puedan entender. Entonces, si esas personas son su mayor capital humano, su mayor capital productivo, de ahí ustedes han construido su patrimonio, lo cual es muy loable y lo cual, a final de cuentas, pues bendito Dios, ojalá y nos convirtiéramos en un país donde todos pudiéramos ser MIPYMES, ¿no? O sea, y todos pudiéramos ser emprendedores y todos pudiésemos ser, y hasta en un mundo, desgraciadamente el diseño del mundo, pues desde el capitalismo se ha putrefactado de mil maneras, ¿no? Pero, y no se ha entendido que tiene que haber prosperidad compartida y que eso no significa que a unos a lo mejor ganen más, otros tuvieron una muy buena idea, inventaron algo, o sea, porque pues a lo mejor aquí en el país son pocos los grandes empresarios que inventaron algo, ¿no? A lo mejor sus riquezas vienen de negocios, de otras cosas o de tal, pero que hayan inventado algo como tal, pues habría que pensarle bien, ¿no? A lo mejor inventaron una marca como Bimbo, como Corona, como habría que pensar, pero hablando de un invento como Facebook, hablando de un invento como Tesla, hablando de un invento como Apple, ¿no? Como que son inventos que realmente vinieron a cambiar el orden del mundo. No fue simple y sencillamente un cambio de era, vinieron completamente a hacer una nueva era. Entonces, a lo que yo trato aquí de preguntar es, imagínense qué sería de un país donde tuviésemos la conciencia social de saber que esas personas que han contribuido tanto para generar todos esos patrimonios y que han contribuido durante décadas a la producción y a la economía del país, puedan llegar a una edad de adulto mayor que puedan, valga la redundancia, accesar a tener su servicio de salud, a tener su afore, a tener su pensión, a tener, si
hizo vivienda, si decidió a final de cuentas de retirarse y nunca decidió invertir en vivienda porque a lo mejor le habían heredado un terrenito, lo que sea, o algo, eso, el otro, poder retirar también el dinero acumulado en la vivienda, porque para que lo sepan, y los que a lo mejor no conocen de esto, en el Afore hay dos cuentas, ¿no? Está tu cuenta de lo que vas acumulando en el Afore y también tu cuenta de lo que vas acumulando en el sistema de vivienda. Si no pediste un crédito y no usaste ese crédito durante el tiempo de tu vamos a decir, de tus años laborables, al final cuando te jubilas, te dan tu Afore y te dan una lana también del ahorro de la vivienda. Entonces, si les parece poco y poco importante no seguir insistiendo en lo importante que es que los tengan con sus prestaciones a sus colaboradores, pues sí les pediría y les haría la invitación a que lo reflexionen, porque no es justo, porque tanto colaboraron al desarrollo de sus empresas, sean chicas, medianas, grandes, lo que ustedes gusten y manden, tanto colaboraron al desarrollo y a la economía del país. ¿No creen que al menos merecen, en la etapa donde ya se retiran de su vida, tener una vejez digna? No hubiésemos tenido que recurrir a todos esos programas sociales que se tuvieron que recurrir de adultos mayores y escuela y de esto y del otro, si realmente no hubiéramos transitado en décadas donde la premisa fue generar desigualdad y generar pobreza, porque vaya que generaron desigualdad. Y la desigualdad, nadie está buscando que todo el mundo tenga 10 pesos. No, que no se confunda. La desigualdad es estos extremos que llevan a meter a 51 millones de personas a la pobreza como los metió el periodo neoliberal y conservador. ¿Sí? Eso es lo que no se vale. O sea, todo mundo tiene el derecho humano de tener desde nacer alimento vasto y nutritivo, techo, vestido, acceso a servicios académicos de calidad y cercanos y gratuitos, acceso a servicios médicos de calidad, cercanos y gratuitos, acceso hoy en día a transporte también, y ojalá y pudiese ser gratuito, y acceso a algo que es vital en este tiempo para que se pueda desarrollar este país, a conectividad. Porque sin eso no puedes hablar tú de equidad de oportunidades, porque entonces el que nace con todo eso y el que nace sin nada de eso no se van a poder desarrollar a la par. Y después su frase favorita, que no la soporto, que dice, el pobre es pobre porque quiere. No, el pobre es pobre porque no se le dieron la equidad de oportunidades desde nacimiento, y entonces desde ahí empieza el universo de las desigualdades. Y como mientras la persona que sí obtuvo todo eso está ocupado estudiando y luego trabajando y creciendo laboralmente, el que no obtuvo todo eso desde los 8 años posiblemente ya está a lo mejor hasta trabajando o ayudándole a sus papás, o desde los 10 o desde los 12, y no tienen ni tiempo ni momento, porque tienen que llevar el pan y la sal a la mesa para estudiar y para desarrollarse. Entonces no pueden decir que eso es igualdad de circunstancias, ¿verdad? Y no pueden poner ese tipo de frases que ocupan algunos injustamente porque no le han puesto alquiler a su burbuja. Entonces, por supuesto que tenemos que ser conscientes todos de que no se vale permitir que sigan llegando personitas a esta vida sin darles una igualdad de oportunidad y sin garantizarles estos derechos de los que acabo de hablar. Y estoy hablando como derechos mínimos, ¿eh? Totalmente. No se vale. Es no se una vale. responsabilidad de todos. Así No es. se le puede dejar solo a los gobiernos. Es una responsabilidad de todos, porque todos vivimos en comunidad y en sociedad, en el mundo entero. Y si realmente nos interesa construir un mundo mejor, sí tiene que existir esa conciencia. Se nos olvida que, no, claro, se nos olvida que los derechos nacen de las luchas de la sociedad. Pues Cuando sí. los conseguimos, nacen de la lucha de la sociedad, y obviamente ya son los gobiernos que sí escuchan a las causas, que sí escuchan a la sociedad, quienes los ponen en marcha. Pero es una fusión entre sociedad, gobierno, y así es como vamos conquistando. Y vamos conquistando. Y contestan vamos tonterías conquistando. que dicen, y entonces que regalen todo su dinero. No, señores, no, señoras.
Estamos buscando generar economía en escala, prosperidad compartida. Prosperidad habla de tiene que existir la productividad para que haya prosperidad. No es lo mismo agarrar y tomar un pastel y partirlo en 20 que armar una fábrica de pasteles y dedicarnos a generar pasteles y pasteles y pasteles y pasteles hasta que todo mundo pueda también generar sus tiendas de pasteles, sus puestos de pasteles, sus restos de pasteles. Y lo estoy diciendo como una analogía, para que se den cuenta que no, la solución no está en ese tipo de ideas que a veces contestan por no entender lo que es una mentalidad de prosperidad compartida y de bienestar colectivo. Y a mí sí me encantaría que eso se entendiera, porque se van a unos extremos y unos ejemplos que no vienen al caso. Totalmente. Al final, hechos y datos, pero no relatos. Mi Eddie, ¿con qué cerramos este martes 16 de diciembre? Con amor, con feliz Navidad, con un mensaje por lo menos de mi parte de feliz Navidad, de feliz año, de todo lo más bonito del mundo mundial para todos ustedes y sus familias, que reinen ustedes la paz, que reinen ustedes la cordura, que reinen ustedes la mesura, el cariño, que disfruten mucho, que valoren, que se levanten todos los días y agradezcan, hay mucho por qué agradecer, que valoren su salud, que valoren su cuerpo, que es su templo, sin esto no hay nada, no se puede hacer nada, no se puede generar nada, y que de alguna manera pues seamos mucho más conscientes para tratar de ser mucho mejores seres humanos. Totalmente. Un mundo lleno de amor, de paz, y eso empieza por uno mismo, mi querido Eddie. Que no haya pleitos y que haya muchas uniones y que trabajemos en comunidad y que sea un 2026 maravilloso para todos ustedes, y yo lo hablo para todos. No tengo ninguna distinción. Le deseo a todos lo mejor y que en su corazón solo brille y brille y brille de puras cosas positivas y bonitas. Y de puro amor. Y que este mundo podamos encontrarlo mejor, porque nos falta mucho. Y que haya más personas que quieran hacer conciencia y que quieran regalar su tiempo para cosas positivas y constructivas, y que cuando se les ocurra hacer crítica constructiva, este es un consejo que les doy, siempre acompáñenlo de un proyecto, porque para criticar está bien fácil. Digo, hay destructivas y hay constructivas, pero lo más maravilloso que puedes hacer cuando quieres opinar sobre algo es acompañarlo con una propuesta de solución, iniciativa de solución o proyecto, porque entonces eso habla de que realmente sí te importó y no solamente estás criticando desde la superficie o desde un punto donde no lo entiendes, sino más bien te metiste al tema y buscaste cómo mejorarlo. Y yo creo que ese es a las personas que deberíamos de estar escuchando y viendo cada vez más seguido y poniendo atención. Estoy de acuerdo. Las que construyen, que hay críticas, claro, pero que construyan. Así es, así que, y para ti, nene, lo mejor, yo me ausento lo que es la semana que viene y la que sigue. Hasta y enero. Si Dios quiere, regreso con ustedes en enero. No sé en qué cae, si 4 o 5 el martes. Creo no que es 6. Creo que es Día de Reyes, por cierto. Ah, pues Día de Reyes. Es Día de Reyes. Con todos los reyes que son ustedes, es la Día audiencia de Reyes. Y ustedes. Y les deseo lo mejor. Y Meme, por supuesto que sabes que te deseo lo mejor. Este año te nació un bebé que es tu estudio nuevo junto con el producer y por supuesto que a la audiencia, y yo creo que el año que viene nacerán cosas muy bonitas y se vienen cosas muy hermosas. Así es. Lo mejor para ustedes, Meme. Y gracias. Vendrán muchas cosas y gracias a ti, gracias por confiar en este proyecto, por confiar en nosotros, y ya sabes que esa es tu casa, y mucho amor para seguir construyendo un país mejor. Al contrario, y felicidades también al producer, que sabe que lo quiero muchísimo, como te quiero a ti y a la audiencia. Él sabe que lo quiero, él sabe. Muchas gracias, querido. Y gracias por preocuparse por mí, que andaba inlocalizable, y la verdad y yo, es muy ¿qué bonito pasa? que es muy bonito que de pronto digan, oye, este cuate le pasó algo, porque siempre contesta. Porque yo invariablemente siempre le entran o siempre contesta. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué no me contesta? ¿Todo bien? Pero estaba yo en el Twilight Zone donde no hay señal. Y por eso es que no llegaban ni los mensajes. Pero ya regresé del área 51. Eso. Ándale, del área 51. Mi Eddie, te mando muchos besos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz todo. Te queremos mucho. Besos, felicidades, bendiciones. Adiós.